de la maestría en salud pública de la Universidad Norberwine. Eh, esta noche justamente tenemos la presencia del ponente, el licenciado Andrés Choco Cedillos, que nos va a exponer justamente sobre el tema herramientas de software Yamovi para el análisis bioestadístico, donde va a presentar, ¿no? Estudio de casos. Entonces, un resumen del perfil justamente del ponente, en este caso, ¿no? Jaime Andrés Choco Cedillos es guatemalteco. El caso de estudio de pregrado tiene licenciado en Química Farmacéutica por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otros estudios justamente de posgrado tiene maestría en Administración Industrial y de Empresas de Servicios, maestría en Estadística Aplicada y también tiene estudio de especialización en Epidemiología. Actualmente, bueno, él se dedica básicamente a lo que es investigación, docencia. Actualmente viene desempeñando dicho cargo como asesor y docente de estadística e investigación clínica epidemiológica en el Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala. ¿No? ¿Es correcto, André? Okay, en la ciudad de Sí, Guatemala. claro, claro. Bien, entonces, André, nuevamente repetir, ¿no? En este caso el agradecimiento. Son un grupo de profesionales, es maestría en salud pública, o sea que Ok, hay profesionales de diferentes áreas, diferentes especialidades, así que te van a entender fácilmente los casos que tú presentes. Entonces, perfecto. nuevamente agradecerte. Tenemos realmente la sesión dura hasta las 9:30. Bueno, la invitación que te hice fue por 1 hora, pero si gustas extenderte, no hay problema, André. Cuando gustes tú. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, pues gusto de saludarles y espero que esta presentación les sea de ayuda para que ustedes cuenten con una herramienta versátil, una nueva herramienta. Quisiera saber si alguna persona ya conoce la herramienta Yamovi, alguna de los profesionales que están recibiendo esta charla. Me podrían decir por el chat o a través de sus micrófonos. ¿Han utilizado Yamovi? ¿Han escuchado de Yamovi? ¿No? Bueno, pues les comento. Es un software que cada vez está ampliando tanto sus herramientas como su alcance a nivel de la investigación. Este software se está utilizando ya en publicaciones científicas y es lo que vamos a ver en este momento. Pues de lo que les voy a hablar es de esas herramientas que precisamente se están utilizando para el análisis bioestadístico. Y bueno, voy a presentar algunos casos de análisis para que ustedes puedan darse cuenta a manera de ilustración de cuáles son las posibilidades de Yamovi y sobre todo que su manejo y aprendizaje es bastante fácil. Ya, el término es novedoso. Perfecto, entonces veamos que Yamovi es un software de distribución libre y de código abierto. Por un lado, de distribución libre, que ustedes no van a tener que gastar nada por poder utilizar este software, al igual que R, por ejemplo. Y al igual que R, es de código abierto. Esto nos dice de que nosotros podemos en algún momento programar nuevas herramientas si tenemos esas capacidades, ¿no? Y cada vez hay más entusiastas que colaboran con esta herramienta de Yamovi. Ustedes pueden ver que si bien hay paquetes como R que muy frecuentemente se hacen nuevos paquetes para atender precisamente a demandas que tienen ciertas personas, en Yamovi tal vez no sea tan rápido esa creación de paquetes, pero una vez las personas lo utilicen más, se conozca más de Yamovi, vamos a contar con más herramientas. Desde las primeras versiones que yo había revisado más o menos en 2018, 2019, ahora hay muchos paquetes muy buenos. Y esas herramientas pueden ser de análisis exploratorio, de métodos paramétricos, no paramétricos y robustos, modelos lineales generalizados, estadística multivariante exploratoria y otras herramientas que se usan justo en investigación biomédica. Y vamos a hablar un poco de todas ellas, aunque no nos va a dar el tiempo para ejemplificar cada una de esas herramientas. Yamovi es un software de distribución libre y de código abierto, como les dije, y tiene como objetivo simplificar algunos aspectos de uso de R. Porque cuando nosotros estamos usando Yamovi, en realidad estamos usando algunas herramientas de R.
es como utilizar una máscara de entrada, de ingreso de datos, de manipulación de R, como lo podría hacer RStudio. Si ustedes ya conocen R, ya han usado en algún momento RStudio, este es como un RStudio, pero mucho más sencillo de utilizar, porque su curva de aprendizaje nos beneficia más que la de RStudio, por ejemplo. Y proporciona funciones que combinan las capacidades de muchos otros software, como lo podrían ser R, SAS y SPSS. En ese sentido, de todos los software que yo he visto de distribución libre, como podría ser una versión de SPSS que se llama PSPP, no tiene tantas herramientas como las tiene Jamovi. Hay algunos otros muy similares, como uno que se conoce como JASP. Pero bueno, yo he trabajado en última instancia con Jamovi y me ha gustado bastante, sobre todo porque me permite comunicar fácilmente las ideas de estadística con mis estudiantes de posgrado en medicina, por ejemplo, que tal vez son profesionales que no han tenido una formación muy intensiva en aspectos informáticos, a veces matemáticos, estadísticos, pero que cada vez se enamora más de la estadística y la investigación gracias a tener herramientas que permitan comunicar fácilmente todos esos conceptos estadísticos y la forma de poder analizar los datos. Por eso es que muchas universidades han optado por utilizar este software para la enseñanza de la estadística y el análisis de datos. Y como les digo, no solo tener herramientas básicas, sino que ya podemos contar con otras herramientas que tal vez no es tanto que tengan un grado alto de complejidad, pero no se utilizan con frecuencia. Podría ser metaanálisis, regresiones de tiempo al evento, como las regresiones de Weibull o de Cox, se pueden realizar acá, o modelos lineales generalizados de efectos mixtos también se pueden realizar en este software. Lo que ocurre es de que ustedes pueden instalar módulos opcionales dependiendo de las necesidades que tengan. Si es que acaso quieren trabajar la evaluación de la fiabilidad de un instrumento psicométrico, pueden instalar paquetes que hagan esas tareas, ¿no? Entonces uno va a ir instalando esos paquetes de acuerdo a sus necesidades. Aquí hay una pantalla de ejemplo de algunos paquetes que están disponibles, por ejemplo el Snow Cluster, que sirve para hacer análisis de clúster. Y empezamos a ver de forma temática las herramientas con las que cuenta este software. Por ejemplo, para estadística descriptiva, ustedes pueden contar con el menú Exploration, que es un menú básico. Cuando uno instala de hecho Jamovi, va a tener 6 menús. Dentro de esos está Exploration. En este pueden hacer estadística univariante y estadística bivariante, análisis de diferencia. Aquí vemos un ejemplo de estadística bivariante, un gráfico de boxplot donde se están comparando los valores de una variable que es OMA y R según el estado nutricional de pacientes que llegan a una emergencia. Entonces, ahí vemos una herramienta bastante sencilla. Otros paquetes que se pueden instalar, como este Skater, nos permite hacer gráficos de dispersión, gráficos de Pareto, o el paquete clínico Path Descriptives, que nos permite hacer cosas como una pirámide poblacional, vean, de una forma muy sencilla. Un resumen univariante a través de un paquete que se llama Table One, que es de hecho un paquete desarrollado en R, pero que ustedes fácilmente lo pueden utilizar acá. Y herramientas para tablas cruzadas, gráficos de árbol, herramientas para variables numéricas o categóricas. Si han hecho evaluación de la concordancia entre dos mediciones, ustedes en algún momento pudieron haber utilizado el análisis de Bland-Allman, y este se puede realizar también de una forma sencilla en el paquete Blender. Otras herramientas exploratorias, si las queremos ver así, están en los paquetes SurveyPlots, FlexPlot, SEI, Regression. Ahí encuentran varias herramientas de esas. Cuando ya hablamos de estadística bivariante, o sea, estadística comparativa, y queremos introducir inferencia estadística con métodos clásicos, por ejemplo, tenemos un paquete de t-test. Este es un menú de t-test más bien. Este es uno de los menús que ya están instalados por defecto y cuenta con pruebas de T para una muestra, para dos muestras relacionadas, dos muestras independientes. Aquí vemos un ejemplo
de un gráfico que nos muestra donde aparece la media con su desviación estándar. El menú ANOVA, que es otro de los 6 menús básicos, nos permite hacer ANOVA de una vía, de medidas repetidas, que eso no siempre está en los paquetes más sencillos, MANCOVA, ANCOVA, análisis de covarianza. Test no paramétricos como lo son Kruskal-Wallis y test de Friedman. En el menú Regression, que es otro menú de los básicos, la correlación de Pearson o de Spearman, además de las regresiones, ¿no? Y luego en el menú de frecuencias ustedes pueden encontrar la prueba binomial de onda de ajuste, Mantel-Hensel, Magnemar, todo esto que está por acá, que en algún momento ustedes lo habrán utilizado o han requerido de su utilización. Un paquete que se llama JJ StatsPlot, que básicamente fue desarrollado para R y ahí se conoce como JJ StatsPlot. Tenemos un manejo mucho más sencillo al hacerlo desde este software Jamovi. En esto ustedes pueden hacer cálculo de valores P, de por ejemplo pruebas como chi cuadrado, prueba de student, qué sé yo, pero adicionalmente nos muestra un estadístico del tamaño del efecto. Por ejemplo, si hacemos una T de student, su estadístico de tamaño del efecto va a ser la de Cohen, que se presenta con un intervalo de confianza incluso. Y adicionalmente el paquete se caracteriza porque hace a la vez estadística inferencial, o sea, pruebas estadísticas o test de hipótesis, a la vez que está realizando los gráficos para poder entender qué está ocurriendo, ¿no? Y el paquete de Walrus, este ya tiene otras herramientas que les llaman estadística robusta, que son modificaciones matemáticas a ciertas pruebas paramétricas que nos permiten resolver problemas como cuando los datos no cumplen ciertos supuestos, como podría ser la existencia de múltiples valores atípicos, ¿no? Ahí pueden utilizar algunos métodos como estos, los métodos robustos. Este solo cuenta por el momento con pruebas de T para muestras independientes y pareadas y con el ANOVA robusto. Herramientas utilizadas en epidemiología. Y en esto quiero que pongan bastante atención porque los casos que voy a desarrollar no van a ser ni análisis de varianzas ni pruebas de T, sino que tal vez de herramientas que estamos utilizando generalmente en epidemiología. ¿Y cuáles son esas herramientas? Que podría ser cálculo de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos. Y eso está en el paquete MedDecide. O sea, es un paquete que hay que instalar. El paquete Seal Matrix nos permite calcular el coeficiente de correlación intraclase, el kappa también. Simply Agreement es casi lo mismo que el anterior, aunque este tiene algunas características especiales que nos permite hacer, por ejemplo, acuerdo para dos mediciones, pero cuando tenemos datos replicados de las mismas unidades muestrales. El paquete PPDA, que nos permite hacer curvas ROC. Vamos a hacer un ejemplo con curvas ROC. Acuerdo para variables ordinales, y las curvas ROC también las podemos hacer en el menú Regression a través de la función que nos hace la regresión logística. El paquete UFS para calcular estadísticos del tamaño del efecto. Frequencies para... Ahí podemos obtener en las tablas de contingencia odds ratios y riesgos relativos con sus intervalos de confianza. El paquete Major, que nos permite desarrollar todo esto, coeficientes de correlación, o sea, metaanálisis para este tipo de metaanálisis, ¿no? O sea, si lo que queremos hacer es un metaanálisis de consistencia interna, no sé si han visto algo como eso, por ejemplo, la consistencia interna a través de un alfa de Cronbach en múltiples estudios para un instrumento que evalúa, por ejemplo, la depresión o el riesgo de depresión. Ahí se puede hacer un metaanálisis, aunque posiblemente no los hemos visto, tantos se pueden hacer ahí. Coeficientes de correlación, diferencia de medias, proporciones. Es un paquete bastante sencillo de utilizar. El paquete CI para intervalos de confianza, de una proporción, de dos proporciones, de correlación, de diferencia de correlación, es muy interesante también. En estadística multivariante exploratoria contamos con el menú Factor, que es uno de los menús básicos que nos permite hacer componentes principales, factorial exploratorio y confirmatorio. Pues eso para la validación y de instrumentos psicométricos, ¿no? Y resulta que también tenemos otro paquete bastante versátil que es Snow Cluster. Nos permite hacer todo lo que tenemos acá. Correspondencia,
múltiple, simple, análisis factorial, escalamiento multidimensional. El paquete MEDA, que nos permite hacer componentes principales, correspondencia simple y múltiple. Modelos de regresión, ¿qué opciones tenemos? Bueno, el paquete o el menú regression, que es de los básicos. Regresión lineal, logística binomial, multinomial, ordinal. Bien, ahora yo les digo, ahora que están viendo todas estas herramientas, ¿cuántas de estas herramientas han necesitado? Y no las han encontrado en un software, o posiblemente se les ha dificultado. Si alguien quisiera opinar sobre eso, pues bien recibida su opinión o alguna duda que tenga. Ya hemos visto una gran cantidad de herramientas. El menú Frequencies, que nos permite hacer la regresión log lineal. El paquete clínico Path Survival, la regresión de Cox. FlexPlot, este nos hace una exploración de los datos a la vez que nos sugiere qué modelo de regresión podríamos utilizar. Y pues esto nos permite hacer modelo lineal general. Linear Models, que ya es un paquete más avanzado, nos permite hacer modelos generalizados mixtos, modelo lineal generalizado, modelo lineal general. Entonces, un ejemplo de modelo generalizado mixto podría ser cuando estamos haciendo medidas repetidas de una variable ordinal. Por ejemplo, la escala visual análogo para evaluar el dolor posoperatorio podría ser en un grupo de mujeres a las que se les practicó cesárea. Necesitamos evaluar el dolor posoperatorio durante 48 a 72 horas para asegurar de que no vaya a haber dolor crónico, ya si no hay control en ese tiempo. Se pueden usar modelos generalizados mixtos, ya, porque esas son variables no numéricas, o sea, es una variable más bien ordinal. Paquete StatCat para relaciones, predicción, comparaciones de grupo. Esas son las herramientas de las que les puedo hablar. Y por favor, valdría la pena que participaran. O sea, yo creo que se han esforzado por estar buscando a personas que les compartan sus conocimientos y no creo que no tengan ninguna inquietud o algo que quisieran opinar o alguna duda. Entonces, sí les pido que participen. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Voy a trabajar aquí una curva ROC sencilla, longitud cervical. En mujeres que aparentemente no tienen factores de riesgo para prematurez, se hizo un estudio en el cual se evaluaba la longitud cervical y quería saber si ese era un predictor para prematurez. Como les digo, estas mujeres no tenían factores de riesgo, no tenían antecedentes familiares ni personales de prematurez. Entonces vamos a utilizar el paquete PPDA y aquí tenemos la curva ROC, ¿no? La variable de respuesta es la prematurez, es una variable dicotómica, sí o no. La variable esta sería la variable independiente, más bien, no sé por qué está de esta forma, pero esta es la variable independiente, es la longitud cervical. Porque la longitud cervical nos puede predecir si en cierta paciente hay riesgo de prematurez. Si es que tenemos algo más complejo, como queremos dividir a las pacientes por edades, por ejemplo, entonces podríamos utilizar una variable de agrupación, pero en este caso no se está realizando esto. Y aquí tenemos el gráfico de la curva de ROC. Pero en algunos casos, si ustedes han hecho curvas ROC, las curvas a veces salen así cuando las variables están relacionadas de forma indirecta. Entonces esto es interesante porque nos permite hacer el cambio. ¿Ya? Entonces aquí ya está. Como estas variables están relacionadas de forma indirecta, prematurez es sí 1 y no 0. ¿Ya? Entonces, a menor longitud cervical, la menor longitud cervical está relacionada con una mayor frecuencia de unos. ¿Ya? Entonces hay una relación indirecta. Por lo tanto, cuando se daba la orden, debía de anotarse acá que los casos positivos
para que la curva se entienda mejor, van a ser, al contrario de sí, van a ser no. Pero aquí estamos viendo que esta longitud cervical sí tiene una capacidad predictiva, porque si pensamos en una línea de referencia, por ejemplo, que la puedo trazar acá, ¿ya? Entonces esto tiene un área bajo la curva mayor del 50. Y aquí entonces podemos solicitar tablas de sensibilidad, especificidad con los diferentes puntos de corte. Podemos elegir el punto de corte óptimo, que es el que tiene la mejor combinación simultánea de sensibilidad y especificidad, o podemos elegir un punto de corte de acuerdo a nuestras necesidades. Si queremos maximizar la sensibilidad, por ejemplo, como es el caso de estudios de tamizaje, o queremos maximizar la especificidad. Ya ahí nos muestra los diferentes puntos de corte con sus áreas bajo la curva, el índice de Juden y los valores predictivos positivos y negativos, sensibilidad y especificidad. Pueden haber otras opciones como el test de DeLong para comparar dos curvas ROC, pero para eso necesitaríamos otros datos. Entonces yo voy a ver acá, voy a cerrar este. Y voy a abrir este otro archivo. En este se quería determinar si en un grupo de pacientes que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos, estos pacientes eran pacientes que presentaban sepsis o choque séptico, el recuento de plaquetas podría ser suficiente para poder determinar el riesgo de muerte. Ustedes saben que se puede utilizar una escala de SOFA y el recuento de plaquetas está implícito en el SOFA, pero a veces para hacer el trabajo más rápido podríamos solo contar plaquetas y determinar si eso es adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a comparar la capacidad predictiva de las plaquetas y con la capacidad predictiva de SOFA. Entonces, para ello también voy a utilizar el PPDA Test Rock. Y bueno, aquí SOFA y plaquetas. Y la variable que nos va a servir va a ser esta. ¿Ok? Aquí el inconveniente no tiene que ver con el software, sino que son variables que tienen una relación muy diferente con la variable de respuesta. Entonces, para ejemplificar mejor, voy a utilizar únicamente plaquetas al primer día, al quinto día, para saber cuál de las dos, si es mejor, si hacer un recuento de plaquetas en el primer día del intensivo o al quinto día, qué de esas dos cosas tiene una mayor capacidad predictiva. Y las clases positivas, otra vez, debo de escribirlas, pero esto tiene que ver con los datos como están acá ingresados, cómo se codificaron. Muerto está como 1 y vivo 2. Ya, entonces lo voy a escribir así, vivo. Porque, bueno, muerto. Ahí está. Así se entienden mejor estas curvas. Sería deseable que tuviéramos aquí una línea de referencia, pero esta la podemos imaginar acá en la diagonal. Entonces vemos que el recuento de plaquetas al quinto día de la unidad de cuidados intensivos es un mejor predictor de mortalidad, porque el área bajo la curva es mayor. Y si queremos hacer un test de Dillon para determinar si hay una diferencia significativa entre esta curva y esta, entonces únicamente lo marcamos acá, podemos solicitar ya sea una prueba de una cola, sí, pruebas de una cola, pero la alternativa va a ser mayor o igual que o menor o igual que. Y aquí tenemos los resultados. ¿Sí? Eso va a depender de la forma en la que son ingresados los datos. Aquí nos dice que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de nulidad, que es la que está acá, que pues una de las curvas sea mayor o igual que, y la alternativa sería que fuera menor que no. Entonces,
no podemos concluir que haya una diferencia significativa en estas curvas, pero recordemos que hay ciertas limitantes como podrían ser la cantidad de casos. Si vemos los datos, yo fácilmente los busco por acá y veo que son únicamente 29 casos, ¿no? Entonces, posiblemente esta diferencia no sea detectable con esta cantidad de muestra, porque desde el punto de vista de la muestra, ¿ya? O sea, solo la estadística descriptiva, si lo queremos ver así, el área bajo la curva del recuento de plaquetas al día 5 es superior. Entonces aquí vemos también los intervalos de confianza, podemos llegar a la misma conclusión a través de los intervalos de confianza para estas curvas ROC. Y vean qué completo es este programa. R cuenta con muchos paquetes para hacer cálculos de curvas ROC y es buenísimo, ¿no? Pero algo que tenga toda esta información y que sea tan sencillo de manejar y gratuito, no lo conozco, ¿ya? Si ustedes conocen algo más, me pueden decir. Ok, entonces ya vimos el primer caso. Ahora vamos a ver otro caso. ¿Qué ocurre cuando lo que queremos hacer es, por ejemplo, cálculo de la sensibilidad y especificidad? Para eso tengo como ejemplo un estudio en el cual se estaba tomando como método de referencia lo que es el cálculo del índice de tobillo-brazo. En un grupo de pacientes diabéticos se evaluó cuál era la prevalencia de enfermedad arterial periférica. Y el método de referencia, como les comento, fue el uso del índice de tobillo-brazo. Pero se quería también, dentro de uno de los objetivos específicos, determinar cuál era la sensibilidad del test de Edimburgo, que es algo mucho más sencillo, en comparación al índice de tobillo-brazo. Porque pues si tenemos un cuestionario de Edimburgo que tiene creo que 5 o 6 preguntas fáciles de administrarles a un paciente sin que se requiera ningún tipo de método diagnóstico más complejo como puede ser el índice de tobillo-brazo, pues está bien, ¿no? Nos puede servir en la consulta externa como para saber de cuáles de nuestros pacientes diabéticos nos deberíamos de preocupar. Entonces, aunque este no es el estándar de oro, el índice de tobillo-brazo, pues se tomó como un estándar de referencia. La sensibilidad de esto con relación a esto. Para ello, voy a utilizar el paquete MedDecide. Y en MedDecide la función Medical Decision. Entonces nos dice, el Golden Standard, pues que no es un Golden Standard, pero es un estándar de referencia, va a ser el test de Edimburgo. Y el nivel que se considera positivo es cuando nos dice positivo. El nuevo test, o sea, el test del cual queremos calcular su desempeño, podría ser el de... Ah, perdón, aquí no era así. Aquí el test de referencia es el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica según el índice de tobillo-brazo, que es esto. Y el nuevo test es el test de Edimburgo. Positivo debería de correlacionarse con que si tiene la enfermedad arterial periférica. Si lo agregamos de esta forma no está bien, ¿ya? Entonces ahora vemos la tabla de contingencia que nos dice la cantidad de casos que dieron positivo y que estaban enfermos, ¿ya? Esto es la sensibilidad. Y en el otro lado de la diagonal, la especificidad. Y por aquí los valores positivos, los falsos negativos y los falsos positivos. Entonces recordemos que para llegar a la conclusión que nuestra sensibilidad pues es mayor al 50% y nuestra especificidad, estos valores que están acá en las diagonales deben de ser más grandes que los valores contiguos. El 14 es mayor que el 6 y el 127 mayor que el 49. Bueno, entonces vamos a encontrar una sensibilidad y una especificidad, bueno, que son relativamente buenas o podrían ser muy buenas. Lo importante es de que ya tenemos acá valores superiores en esta diagonal. Y aquí vamos a ver cuáles son los resultados. Entonces los resultados, para ellos podemos solicitar también sus intervalos de confianza, ¿no?
y los podemos visualizar por acá. Sensibilidad 70%. ¿Está bien? Especificidad 72%. Es perfecto. Algo tan sencillo como un cuestionario de Edimburgo para ponernos en alerta de nuestros pacientes diabéticos. Pedir para algunos de ellos que se realicen una prueba como un índice de tobillo-brazo. Es excelente, ¿no? Entonces, aquí encontramos la sensibilidad. ¿Cuáles son los valores predictivos positivos que tenemos? Estos, ¿no? 22%, 95.5. Si lo vemos desde otro punto de vista, de 100 pacientes que tengan un resultado de enfermedad de Edimburgo positivo, solo 22 de ellos posiblemente tengan enfermedad arterial periférica. Si de 100 pacientes que nos van a dar un resultado negativo al test de Edimburgo, la mayoría de ellos pues no van a tener enfermedad arterial periférica. Dependiendo de los usos, como les digo, así va a valorarse qué tan bueno es este instrumento. No solo ver sensibilidad alta, especificidad alta. A veces está bien que solo la sensibilidad sea alta. A veces sí solo la especificidad. El acuerdo general es del 71%, como bien nos lo dice aquí. La prevalencia en este estudio de la enfermedad arterial periférica, según el método de referencia, es del 10.2%. O sea, esto está calculado con base al test, no al test de Edimburgo, sino que con base al índice de tobillo-brazo. Y de ahí otras herramientas que nos pueden servir para aplicar decisiones a nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, estos que son otros enfoques de verosimilitud, por ejemplo, nos ayudan a tener una mejor idea de lo que está ocurriendo. Claro que esto también lo podemos ingresar de forma manual si ya tenemos la tabla de contingencia. ¿Y cómo se haría eso? Pues usamos la calculadora que está por acá. Entonces, suponiendo que yo tengo un método bastante sencillo para determinar si una persona presenta cierta enfermedad, y tengo de un grupo de 100 personas verdaderos positivos 60 personas, falsos negativos, falsos positivos serían 40, falsos negativos, suponiendo que de estos tengo 50 y verdaderos negativos, por lo tanto 50. Aquí me está diciendo cuál es la sensibilidad y la especificidad. Entonces vean que podemos calcular esta sensibilidad y especificidad desde una base de datos, o si ya hicimos la tabla y ya solo queremos hacer el cálculo. Igual aquí se va a solicitar el intervalo de confianza y se va a calcular. Entonces no habíamos visto el intervalo de confianza en el ejemplo anterior. Y aquí está. Entonces para el caso anterior nos dice, nos calcula incluso un intervalo de confianza para la prevalencia, que va de 6.3 a 15.3, como lo vemos por acá. Y un test de sensibilidad del 70% con su intervalo de confianza también del 95%. Y ahí están también intervalos de confianza para proporciones de falsos positivos, falsos negativos. Excelente. Entonces con eso ya tenemos para poder aportar a valorar el desempeño de una prueba diagnóstica. Bueno, entonces ya vimos ahí es eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, concordancia. Aquí está la concordancia. En este estudio se hizo una clasificación de radiografías. En él participaron 3 médicos y estos médicos nos decían si consideraban, según la radiografía, que el paciente presentaba neumonía por coronavirus. 3 evaluadores. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, entonces yo les voy a compartir en su momento esta presentación.
Por ejemplo, si es que yo no me recuerdo cómo se hace, entonces busco por acá en esas herramientas. Para poder hacer acuerdos entre evaluadores, tengo MedDecide o Seoul Matrix. Voy a seguir usando MedDecide. Aquí están los evaluadores, raters. Y lo que tenemos acá es un capa, ¿no? Un capa de Flace porque tenemos más de 2 evaluadores. Y este nos da un valor de 0.66. Este capa es estadísticamente significativo cuando lo estamos comparando con un valor del 50%, entonces hay un acuerdo que es superior al 50%, pero sería deseable que se calculara también un intervalo de confianza, por ejemplo, del 95% para este capa. Nos está diciendo cuántos evaluadores hay, 3, y el porcentaje de acuerdo. Ahí está. Entonces es interesante que pueda hacer eso. También podemos solicitar aquí la tabla de frecuencias, donde nos relaciona al médico 1 con el médico 2. Ya, esta es entonces una forma en la que podríamos hacer la presentación de estos datos, de esta investigación. Estas estadísticas descriptivas y este estadístico que nos permite poder realizar una inferencia estadística. Cuando tenemos más de 2 categorías en la variable de respuesta, por ejemplo, podríamos, no sé, decir, quiero evaluar la concordancia en la clasificación que hace un médico de pacientes con coronavirus de acuerdo a su grado de severidad, como leve, moderado o grave. Entonces utilizamos el capa exacto y ese está ahí. Y si las variables son ordinales, podríamos utilizar el capa ponderado. Son las opciones con las que se cuenta. En Simply Agreement está esto también. ¿Sí? Una consulta. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Doctor, una consulta. Sí, dígame. Quería consultarle sobre el método CAPA. Dígame. Quería hacer que me aclare exactamente para qué variables, cuántas variables es. Lo que pasa es que también estoy haciendo una tesis para otro curso y entonces tengo 2 variables, pero independientes, no son dependientes. Entonces ahí el CAPA entra, podría aplicarse, son variables independientes y nada más son esas. ¿De qué se trata su estudio? A ver, Gertie, ¿de qué se trata su estudio? Es que así tengo una mejor idea. Del uso de antisépticos frente al COVID. Por ejemplo, se va a hacer en mi trabajo, yo trabajo en el laboratorio farmacéutico y se va a hacer el uso del conocimiento que tienen los usuarios, los pacientes que vienen con su receta médica, lo que han usado en toda esta época de COVID, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, el gel, el cloro, en sí, otros productos antisépticos. ¿Qué conocimiento tienen ellos para un correcto uso de ellos, ¿no? Entonces está midiendo el nivel de conocimiento y el uso de formulaciones antisépticas, 2 variables. Entonces, quería saber si puedo aplicar CAPA. Creo que sí. Bueno, por un lado, el conocimiento es una variable ordinal. O sea, podemos darle tal vez un manejo numérico, pero en general es una variable ordinal. Y respecto a cuando dice el uso se está refiriendo a si usan, por ejemplo, antiséptico A o antiséptico B. No, el uso es la otra variable. O sea, el uso de antisépticos es otra variable. O sea, son 2 variables independientes. Pero no estoy relacionando, solamente son independientes. Ya, bueno, o sea, si no está haciendo ninguna comparación, ninguna relación, entonces simplemente va a presentar los datos de cada variable con estadística descriptiva. ¿Ya? Porque el CAPA sirve para evaluar acuerdo entre 2 mediciones que supuestamente miden lo mismo. Por ejemplo, si usted quiere evaluar el índice de masa corporal en mujeres embarazadas, tiene el problema de que le está aportando el peso del bebé, ¿no?
Entonces pueden existir dos métodos, como podría ser Rosso-Mardones y algún otro método, y está midiendo lo mismo. ¿Qué está midiendo? El índice de masa corporal. Entonces, el primer requisito es que se suponga que esas dos variables midan lo mismo. Usted está midiendo dos cosas diferentes, por lo tanto no está haciendo relaciones y por lo tanto solo debe presentar sus datos con con estadística descriptiva univariante para cada una de las variables. Así sería. Ya, doctor, gracias por la aclaración. Ok, de nada. Estimado André, Sí, sí. disculpa, ahí un poco sumando de acuerdo a la consulta que te hizo la alumna Gerti. Ajá. Justamente ellos, ¿no?, llevan el curso también de metodología de la investigación o algún curso de investigación más adelante, o están llevando algunos en paralelo. Entonces, esto de capa, por ejemplo, lo utilizan o lo van a utilizar algunos para lo que es la validación de las pruebas, ¿no?, que le hacen los instrumentos. Y Ah, ahí ya. lo someten a revisores, Ujú. por ejemplo, un experto, otro experto, ¿no? Muy similar al ejemplo que os mostré hace un momento, ¿no?, donde tenías tres evaluadores. Ujú. Entonces, y luego de eso ven la concordancia en cuanto a la revisión que le han dado al instrumento, ¿no?, Ah, los ya. expertos. Excelente. Claro, es muy equivalente, muy parecido. Así, Ujú. disculpe, André, en esa parte quería consultarte, para el caso de variables cuantitativas, si fuese medido no con categorías, Ujú. sino de manera numérica, ¿también lo trabaja Yamovi? Claro, No sé si ese, existe algún cuánto. claro, Ujú. ese es el ejemplo que voy a hacer en este momento. Ah, Entonces, perfecto, pues te dejo. gracias, Carlos. Entonces, veamos. Cuando las variables para las cuales se quiere medir el acuerdo, si tenemos dos métodos para medirlas, o podrían ser tres también, eh, esas variables son mediciones, o sea, son variables numéricas. Podemos trabajar con el coeficiente de correlación intraclase. Hay otras opciones también, coeficiente de concordancia de Link, por ejemplo. Pero el ejemplo que yo les muestro acá es de un estudio en el cual se determinaba la grasa corporal de pacientes con VIH con dos métodos, con un método de bioimpedancia, que es una balanza, ¿no?, de bioimpedancia, y con pliegues cutáneos. Quería saber si había concordancia entre estas dos mediciones. Y de lo contrario, pues como sabemos que el método por pliegues es un método más exacto, entonces podemos hacer un modelo de regresión y eso también lo puedo explicar acá. Entonces veamos acá, el porcentaje de grasa según bioimpedancia y el porcentaje de grasa según pliegues. Importante aquí que estas variables deberían de ser continuas, tener una distribución normal. Cuando me hablas, por ejemplo, Carlos, de estas otras variables, posiblemente estén medidas en escala de Likert o en una escala ordinal parecida a Likert. Y ahí tal vez se necesitaría un método diferente. Y en ese caso, pues, Yamovi no lo tiene. Pero una aproximación, al menos para hacer la estadística descriptiva, podría ser el cálculo del coeficiente de correlación intraclase, aunque no es lo mejor que se puede aplicar ahí. Para esto sí, para este ejemplo sí. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, podría ser el Simply Agreement. Y este nos dice que pongamos acá el método 1 y el método 2. Como ustedes pueden ver, Jamovi nos facilita muchas cosas. Por ejemplo, aquí nos muestra este icono de una regla, ¿ya? Y esto nos está diciendo que aquí solo podemos ingresar variables numéricas, ¿ya? Entonces, antes de ingresar todo esto, yo sé que no puedo ingresar, por ejemplo, sexo, porque no tendría sentido. Entonces, porcentaje de grasa según pliegues, que es una medición, y porcentaje de grasa según bioimpedancia. Aquí podemos solicitar el gráfico de Bland-Allman. Aquí está. Como vemos que hay múltiples observaciones que están por fuera de las bandas de confianza que están por acá, entonces decimos que el acuerdo no es tan bueno, ¿no? Entonces aquí podemos agregar otras opciones para tener una mejor idea de cuál es el comportamiento que se está dando al evaluar la concordancia. Esto es la parte exploratoria, pero el método que nos está sirviendo para dar una conclusión va a ser el coeficiente de concordancia o de correlación intraclase que le llaman. Y en este caso es de 0.771. Este va de 0 a 1, ¿no? Entonces hay un acuerdo, pero tiene deficiencias, ¿no? Entonces, dependiendo para qué lo vamos a usar, decidimos si se puede utilizar
este porcentaje de grasa según la balanza como un sustituto de los pliegues. Ustedes saben que si están evaluando grasa corporal a través de pliegues, necesitan de un espacio grande para que el paciente se desvista. Obviamente debe haber una comunicación diferente con el paciente, como cuando se utiliza una balanza de bioimpedancia, únicamente eso puede ser un espacio más reducido, el paciente no se debe desvestir, lo único que debe hacer es quitarse los zapatos y las calcetas o calcetines y pararse sobre la balanza. Entonces, en ese caso ahí está. O sea, formas de hacer esto hay muchas. Por ejemplo, aquí tenemos un paquete que se llama Bland R y lo mismo. Porcentaje de pliegues, porcentaje de bioimpedancia. Ahí está. Es lo mismo. Aquí nos está diciendo también que si hay una conducta de que un método generalmente nos da una sobreestimación de los datos con relación al otro. O sea, posiblemente hay un error sistemático, ¿no? Entonces, ahí tenemos este análisis. Bien, estos son los ejemplos que les quería mostrar, pero para tener un mejor entendimiento de este caso en particular, entonces yo les cuento, como no encontramos acuerdo, entonces hacemos una regresión. Yo quiero predecir cuál es el porcentaje de grasa que me daría el trabajar con pliegues cuando yo lo que estoy haciendo es calcular el porcentaje de grasa a través de una balanza de bioimpedancia. Entonces utilizo una regresión lineal y la variable dependiente va a ser el porcentaje de grasa según pliegues, el porcentaje de grasa según bioimpedancia. Y también voy a incluir otras variables como va a ser el sexo del paciente y la edad del paciente. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi modelo de regresión que tiene un R cuadrado de 69.6, casi el 70%. ¿Ya? Entonces este modelo puede servir. Claro que puede hacer múltiples cosas. Por ejemplo, acá puedo calcular los supuestos. Que si hay normalidad, que si hay multicolinealidad. Puedo usar para evaluar la normalidad un gráfico de residuos de ggplot. Los datos más o menos, los residuales más o menos se distribuyen de forma normal. Hay desviaciones, pero esas desviaciones podrían no ser tan importantes. El test de Durbin-Watson para la autocorrelación, test de heterocedasticidad, que nos está diciendo que los datos, que los residuales se distribuyen de forma homocedástica, y eso también es bueno para nuestro modelo, distancia de Cook. Y pues obviamente también podemos tener estadísticos de multicolinealidad, donde este valor nos está diciendo de que no hay multicolinealidad, y eso también es bueno. 1.58, 1.51, 1.06. Podemos crear, por ejemplo, aquí el R cuadrado ajustado, que nos va a servir para evaluar la bondad de ajuste del modelo, coeficiente de Akaique bayesiano. Y esto es mejor cuando yo comparo modelos. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí diferentes modelos. Entonces, lo que voy a hacer es crear más bloques. En el bloque 1 va a estar el porcentaje de grasa según bioimpedancia. En el bloque 2 ya voy a incluir la edad del paciente. En el bloque 3 voy a incluir el sexo. Y yo puedo hacer la comparación de todos esos modelos. Vean, entonces aquí está el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3, que tienen las tres variables. Ahí van cambiando los R cuadrados. Y el R cuadrado ajustado, al agregar más variables, en vez de disminuir, aumenta. Entonces esto nos dice que está bien incluir esas tres variables. Pero si yo quisiera incluir el índice de masa corporal, que también lo tengo por acá, hay un problema de multicolinealidad que aparece acá. Entonces vean, hay una multicolinealidad moderada, lo cual me está diciendo de que lo que nos está aportando el índice de masa corporal posiblemente me lo está aportando el porcentaje de grasa según bioimpedancia.
Entonces, ese es un conflicto, por lo tanto, es mejor prescindir de esa variable. Entonces, vemos todas las opciones con las que se cuenta. Aquí yo puedo comparar incluso los modelos, ver solo el modelo 1, modelo 2, modelo 3. Y para finalizar, ya no vamos a ver más casos, solo les muestro la interfase de Yamoy. Cuando yo he realizado todos estos análisis, puedo guardar el archivo y el archivo va a guardar los cambios que haya hecho a la base de datos, así como los resultados. Si yo quiero agregar aquí más observaciones a mi base de datos, estos análisis se van a ir actualizando solos. Esa es una ventaja que no tenemos, por ejemplo, en SPSS. Para poder instalar más módulos, simplemente nos vamos aquí a módulos y buscamos la biblioteca de Yamoy y ahí nos aparecen los que ya están instalados o los que están disponibles. Por ejemplo, este que es para ecuaciones estructurales, que no es algo que yo trabaje, entonces lo puedo instalar en la medida que necesite utilizar esas herramientas. Son métodos bayesianos, pues no los utilizo. Métodos de mediación, ¿no? En cambio, otros que sí me sirven, como este para intervalos de confianza o este para metaanálisis, yo lo puedo ahora actualizar. Ya lo tengo instalado, pero ahora ya lo puedo actualizar. Y aquí tenemos entonces los diferentes paquetes. Cuando ustedes instalan Jamovi, únicamente van a tener estos 6 menús hasta acá. Pero para muchas cosas sirve tener únicamente esos 6. Hay otras opciones, como que cuenta también con bases de datos que ya trae el programa. Vamos a ver acá. Ya, aquí hay entonces bases de datos para poder practicar todos estos análisis. Por ejemplo, para metaanálisis, aquí hay una base de datos y ustedes pueden en algún momento trabajar con estos datos y a manera de aprender nuevos métodos con bases de datos que ya están en el software. Hay una pestaña de variables y hay una pestaña de datos. Estos datos aquí se pueden asignar las etiquetas para cada código, como cuando se trabaja con SPSS, su manejo es muy similar. Y aunque el manejo de los datos a través de una hoja electrónica todavía es muy sencillo, porque pues solo tiene filtros, ni siquiera pueden ordenar los datos, puede mejorar con el tiempo. Pues bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Bastante completo, André, el programa, muy bueno. Bueno, invitar al resto, por favor, a chicos, consultas que tuviesen sobre el programa, sobre los casos que ha presentado André en la ponencia el día de hoy. Adelante, por favor. Okay, chicos de bioestadística, bueno, hay algunos también de otros cursos que los he hecho ingresar. Están libres de consultar todos, por favor, incluyendo los invitados de otros cursos también. Igual pueden consultar. Ok. Sí, por ahí, por favor, Melissa, Candy, Humberto, que está por ahí, Denis, Héctor. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, Sí, William, buenas noches. Una adelante. consulta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Jaime. Gracias. Una consulta. ¿Tiene el Jamovi tiene muestras complejas? No, muestras Que no, complejas no lo he no. visto. No, muestras Ah, complejas no tiene. Por ejemplo, ¿qué más hay que no les mencioné? Ah, también hay trabajar con respuesta múltiple. Entonces, por ejemplo, si ustedes están documentando comorbilidades y una persona puede tener más de una comorbilidad, entonces respuesta múltiple también se puede trabajar aquí en Yamovi. ok, Okay. gracias. Gracias. Ya listo. Una pregunta que siempre me hacen también es que si se pueden trabajar series de tiempo con esto. Y, bueno, no, todavía no. No hay series de tiempo. Esperemos que pronto haya eso. Que son herramientas bastante utilizadas en epidemiología, ¿no?
Aquí les estoy compartiendo mi correo, ¿ya? Si tienen alguna duda o algo puntual en lo André, que dice. una solicitud en este caso. Bueno, Claro, bastante completo lo que has mencionado acerca del uso, incluyendo a mí, bueno, los alumnos que tengo, muchos suelen trabajar con SPS, algunos con R, ¿no? Aquí en Perú también está ¿no? en boga bastante lo que es el R, Python. claro. Jamovi, incluyéndome a mí, ¿no? Es poco utilizado, ¿no? Porque no se considera bondad así como lo has mostrado ahora tú. Yo Ya, también en algún momento, hace 2, 3 años, empecé un poco a usarlo, pero me pareció parecido al SPS y no lo exploré más. Pero ahora que lo has presentado tú, me ha parecido bastante completo y no sé, hasta me atrevería a decir que quizás que es más dinámico que el SPS, ¿no? Por lo que decías tú que al actualizar la base de datos cambia los resultados automáticamente, ¿no? Lo cual es una exacto. gran ventaja para ganar tiempo, ¿no? En algunos procesos. Perfecto. Es Ajá. interesante. Sí, claro, imagínate, ahí tienes la ventaja de que no te cuesta nada, Ujú. que al grabar el archivo, el mismo archivo tiene la base de datos o la hoja electrónica y tus resultados. Y mira, y si tú no te recuerdas, ahorita voy a compartir la pantalla otra vez. Si no te recuerdas cómo hiciste un análisis, pues obviamente puedes revisar tu sintaxis en SPSS, pero aquí también aparece la sintaxis, hay un módulo de sintaxis. Por aquí ha de estar el módulo de sintaxis. Pero si no quieres usar eso, hay otras opciones, ¿no? Suponiendo que yo tengo acá estos resultados y no recuerdo cómo hice estos resultados. Ujú. Entonces voy a ver acá. Simplemente le doy un doble clic y me aparece aquí cuál es el nombre de la prueba que utilicé. Simple Agreement Analysis. ¿Y con qué otro programa se puede exportar, por ejemplo, en este caso data? ¿Sirve exportar también de SPS, de R quizás Ya. para Yamovi o Sí, cómo perfecto. trabaja esa parte? Sí, muy buena pregunta. Mm. Entonces, exportar a formato delimitado por comas. ¿Ya? Podría ser SPSS, SAS, Stata, un objeto de R, una página web. Todos estos formatos se pueden importar. Ujú. Importar, podemos abrir, no sé, archivos de Excel. Ujú. Ya, por ejemplo, acá, ahí se puede abrir eso. No sé cómo está esta base de datos, por eso posiblemente no la. De primero hay que hacer algunos cambios en la base de datos, pero se pueden abrir archivos de SPSS, archivos en formato delimitado por comas, archivos en Excel. Se abren de una forma muy sencilla. Sí, sí, veo bastante completo y dinámico. Bueno, creo que es momento de empezar a explorar también de mi parte y también de muchos alumnos. Justamente hay algunos que aquí van a llevarse en el curso de epidemiología, les has adelantado un poco en esa parte, Ah, en lo que es perfecto. sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, ya tienen algo que exigir los docentes también cuando les enseñen esa parte. Ah, bueno. Sí, no sé si tienen alguna consulta, quizás, comentarios por ahí, por favor, para André. Ah, ¿esa es, André, la página donde se descarga o es tu página que mostrabas? Ok, aquí les voy a compartir varias cosas y les comento. En el chat les dejé ahí mi correo. Vamos a ver, aquí hay una consulta. Gracias por las felicitaciones. Una consulta se puede realizar regresión logística en Yamoy. Sí, definitivamente que sí. Entonces aquí un ejemplo sencillo. Voy a abrir cualquier base de datos. Este. Puedo hacer regresiones logísticas binomiales, multinomiales y ordinales. Aquí voy a hacer una sencilla que sería una binomial. Condicional egreso. Entonces acá regresión logística. La variable de respuesta va a ser la condicional egreso de estos pacientes. Y dentro de los factores podría evaluar sexo, edad, si presentaban diabetes, por ejemplo. Y aquí está el modelo de regresión logística. Claro que ese modelo se pueden hacer muchas opciones, pero por ejemplo aquí está en primera instancia el valor P del
la pendiente de cada uno de los posibles predictores, que solo use sexo y diabetes. Sexo no resultó significativo, diabetes sí. Y puedo también solicitar odds ratios, ¿no? Entonces es fácil de usar. Bien, les sigo comentando. Acá en el chat les he dejado algunas cosas. Mi correo, mi red de YouTube, mi canal de YouTube, donde pueden encontrar ahí algunos cursos de Yamovi, de R también, y de investigación y epidemiología. Por otro lado, les dejé aquí la presentación que hoy día les compartí. Es una presentación en Sutori. Y también la página de donde pueden descargar Yamovi. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Yamovi también tiene la ventaja, es que la verdad es que yo no soy usuario de Mac, pero muchos de mis alumnos sí. Y resulta que antes tenía el problema que no contaba con programas que funcionaran y eficientemente en el sistema operativo que utiliza Mac, ¿no? Y resulta que Yamovi sí funciona muy bien ahí, no tiene problemas de instalación y todo eso. Entonces cuando ustedes utilizan acá, cuando ustedes se van a la página de Yamovi, en las descargas pueden encontrar entonces opciones para Windows, para macOS, Linux y Chrome OS, ¿no? Otra ventaja. Una gran ventaja tiene esa parte. Sí, Sí, claro. porque eso para Mac es un poco complicado de encontrar, inclusive del SPS también. Sí, claro. Ajá, entonces, Sí, es en una gran ventaja esa parte. sí, en esta presentación yo les voy a dejar también unos libros. Por ejemplo, acá puedo insertar algunos archivos. Yo creo que eso va a ser una gran ventaja para los alumnos que vayan revisando siempre tu página. Claro. Aquí hay un libro básico de Yamovi, de los pocos que hay hasta el momento, pero cuando revisen la página, ahí es un archivo que se puede descargar. Y otros artículos que leí hoy día. Vean este libro. Tiene aplicaciones para psicometría y es relativamente bueno. Bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta adicional. Chicos, consulten por favor, mientras que el ponente está presente. Consulta, comentarios al respecto, que si es algún caso específico que que les haya tocado ver o trabajar. No, simplemente hacer un comentario que sí, el Jamovi es un software muy versátil, ¿no? Y sobre todo es gratis, ¿no? Si bien es cierto, le faltan algunas cositas, como por ejemplo muestras complejas, ¿no? Pero yo lo he usado para modelos de ecuaciones estructurales y tiene muy buena aplicación de modelos de ecuaciones estructurales, ¿no? Claro. Sí, Ajá. sí. Sí, claro. Sí. En algún momento, si requieren una charla sobre esos temas, ecuaciones estructurales a través de Yamovi o que podría ser validación de instrumentos, le puedo solicitar a un colega de Trujillo que les dé una charla, con gusto les puede apoyar. Ok, muchas gracias Andrés, perfecto, Gracias, por esa claro. opción. Y Sí, más bien, en el análisis de fiabilidad tiene o sea, se puede calcular tanto el alfa como el omega, ¿no? Con sus intervalos de confianza y todo. Sí, interesante. Interesante. Ya para una escala de Likert no debería de calcularse el alfa, ¿verdad? Por cuestiones que tienen que ver con la variabilidad, la Bueno, variabilidad. acá algunos todavía lo solicitan. Claro. sí. Ya, Sí, entonces Omega es una opción buena para ese tipo de herramientas que evalúan lo que están evaluando a través de escalas de Likert. Perfecto. Ok, muy bien, gracias Andrés. O sea, alguien más para ir finalizando, por favor. sí, soy Willer, disculpe. Sí, Willer, sí, Willer. Muchas gracias por ahí por llegar justamente a lo que indicaba Andrés, ¿no? Por hacer la invitación para el uso del programa también, muy bueno. Muy bien, nuevamente agradecer a André por la invitación, ¿no? Por aceptar la invitación, justamente a través del contacto de un amigo, logré contactarme con él, ¿no? Entonces, él accedió, gracias, ¿no? A compartir hoy día justamente una charla con ustedes. Espero que sea, ¿no? De mucha utilidad
para el desarrollo del curso y otro curso más adelante también para que hagan sus investigaciones.